La consultora Cifra presentó ayer su primera encuesta de intención de voto por partidos realizada después de las elecciones internas del 30 de junio. Con los candidatos presidenciales ya definidos, en el nuevo sondeo se mantiene primero el Frente Amplio, que no crece, sigue segundo el Partido Nacional, pero bajando, y crece de manera clara el Partido Colorado. Esas son pinceladas apenas, vamos a conocer los números, vamos a profundizar en ellos. Para eso estamos con Mariana Pomier, socióloga, directora de la consultora Cifra. Mariana, ¿qué tal? Buen día, gracias por acompañarnos. Por favor, Emiliano, buen día Romina. Te escuchamos bastante bien, a ver, ¿estás más cerca del teléfono? ¿Ahí? Ahí, perfecto. Vamos a ubicar primero cómo se hizo este sondeo, en qué fecha, qué características son las de la ficha técnica. Bien. Bueno, esta encuesta la hicimos entre el 1 de agosto y el 10 de agosto. Es la primera encuesta que hacemos después de las internas. Se encuestaron a 815 personas mayores de 18 años con las mismas características de la población en materia de región, Montevideo Interior, sexo y edad, lo que nos permite expandir los resultados a toda la población. La encuesta es telefónica, a teléfono celular y fijo, y cubre todo el país. ¿Cuál es el margen de error en la competencia entre partidos? El margen de error para el total de la encuesta, cuando miramos a los 815, es de 3.5 puntos porcentuales. Muy bien. O sea, más o menos 3.5. Bueno, ¿y la pregunta que se hace? Bien, la pregunta que hacemos es, cambiamos, eso es interesante porque ahora ya los candidatos están definidos, ya la gente sabe quiénes son y cuáles son los que participan de esa contienda, entonces preguntamos, el último domingo de octubre serán elecciones nacionales con voto obligatorio. ¿Usted a quién piensa votar? Y en la primera instancia no sugerimos alternativas, pero como tenemos un grupo grande de personas que dice, bueno, que no está muy seguro, que no sabe, le volvemos a preguntar solo a esos, ¿sí? Si en esas elecciones su voto fuera decisivo, ¿a cuál candidato o partido votaría entre los que se presentan? Y les leemos todas las opciones. Lo que hacemos es modificar el orden a los distintos encuestados para que eso no sea un elemento que incida, pero a esos indecisos o gente que no tiene su voto tan firme, sí les recordamos todas las opciones posibles. O sea que los resultados que vamos a ver ahora son los que surgen después de haber hecho esa repregunta, digamos. Exactamente. A partir de ahora, nosotros antes de junio mostrábamos las dos, la primera y la segunda, en parte porque los candidatos no estaban definidos, pero ahora, al ya estar definidos, la oferta está bien clara y la mayoría de la población se ha enterado de cuáles son, ahí sí ya hacemos la pregunta concreta, ¿sí? Y nos quedamos con la segunda opción en la que leemos los candidatos para aquellos que tienen dudas. Bueno, vamos a los números. Ahora sí, vamos a lo que da la distribución de la intención de voto por partidos. Ponemos la torta en pantallas. Quienes nos están siguiendo en la emisión en video la tienen a la vista. A quienes nos están escuchando por radio, la recomendación de siempre, ¿no? Tener a mano lápiz y papel para ir anotando. ¿Qué es lo que muestra entonces la distribución, Mariana? Bien, entonces lo que hoy los uruguayos manifiestan, el 33% votaría al Frente Amplio, el 25% votaría al Partido Nacional, el 22% al Partido Colorado, el 5% a Cabildo Abierto, hay un 1% que expresa intención de voto hacia el Partido Independiente y luego hay 2% que suma los otros partidos, que ninguno por sí mismo llega al 1% y por eso los agrupamos. Y además hay un 12% que igual, a pesar de la repregunta, sigue teniendo dudas sobre lo que va a votar o cree que va a votar en blanco o anulado. ¿Qué muestran estos gráficos? ¿Qué muestra esta distribución de la intención de voto? Lo primero que tenemos que hacer es comparar con la encuesta anterior, a ver qué pasaba antes de las elecciones internas. Exactamente, hay que ver la tendencia, no solo en la encuesta anterior, desde principio de año, ¿no? Es importante cuando la gente ya entró en año electoral ver qué pasaba y qué pasa hoy. Bueno, lo primero, una relativa estabilidad en la intención de voto del Frente Amplio. Empezó el año con 36, bajó un poco a 33, volvió a subir a 34, y
hoy vuelve a 33. O sea, si bien es una pequeña baja respecto a lo que mostraban la intención de voto en febrero, hay una cierta estabilidad. Si uno trazara una línea, es bastante estable esa línea de intención de voto al Frente Amplio. Si pasamos al otro partido, que en algún momento incluso llegó a superar por un punto la intención de voto, que era el Partido Nacional, ya no es tan así. Empieza el Partido Nacional en febrero con un 31% de intención de voto, incluso llega a 32 en mayo, 35 en junio, pero lo que nosotros registramos es que a partir de la interna hay una caída de la intención de voto al Partido Nacional en 10 puntos y hoy baja de 35 en junio a 25 en agosto, o sea, una caída de 10 puntos en casi 2 meses. Junio fue el mes en el que, tú decías al pasar, el Partido Nacional superó al Frente Amplio, ¿no? Sí, por un punto. 35 a 34. Ahora, como veíamos, el Frente Amplio vuelve a quedar arriba con 33 y el Partido Nacional baja a 25, una caída sensible. De 10 puntos, sí, es una caída sensible que está por encima del margen de error y que además cuando nosotros analizamos otros elementos, otras preguntas que hacemos en la encuesta, confiamos en este resultado porque los otros indicadores van también por ese lado. ¿Cuáles, por ejemplo? Y si uno mira lo que son las simpatías de los candidatos, el trasvase de votos de un lugar a otro después de la interna, lo que votó en el 2014 y cómo se movió en estos años. Nosotros hacemos un cruce de muchas variables para confirmar o tener dudas de los números, y realmente esta caída parece genuina porque en un montón de indicadores se sostiene. Así que entonces el Partido Nacional, que había empezado el año en 31, que llegó a 35 en junio, ahora está en 25. Vayamos ahora al caso del Partido Colorado. Y el Partido Colorado tiene una situación inversa a la del Partido Nacional. Empieza en febrero con 16, que eso para el Partido Colorado era muy buena noticia, porque venía de menos de 10 puntos, incluso llegó a presentar el año pasado en intención de voto, pero con la aparición de las nuevas candidaturas había tenido un salto. Crece de febrero a abril 2 puntos, 16 a 18, tiene en mayo una caída a 15 y luego empieza a subir. En junio llega a 16 y ahora lo que vemos en agosto es que tiene 22. O sea, sube 6 puntos porcentuales la intención de voto a partir de la interna. Te pediría hablar un poquito más cerca del teléfono, así te escuchamos. ¿Cómo no? Mejor. Ahí está. Así que, bueno, tenemos esa situación de gráficas inversas, ¿no? La del Partido Nacional mostrando una caída y una caída fuerte, y el Partido Colorado una subida con una pendiente un poco menos pronunciada, pero también consistente, ¿no? Sí, todo indica que parecería que van a terminar tocándose esas dos gráficas. Sí, consistente además con todos esos otros indicadores que veíamos para el Partido Nacional, ¿no? Con un candidato fortalecido a partir de la interna, que despierta mucha simpatía, que tiene una buena capacidad de captar votos en distintos sectores, entonces explica esto. Y luego tenemos el cuarto partido, que también, así como el crecimiento del Partido Colorado, decimos es una sorpresa, la irrupción de Cabildo Abierto y que en 4 meses se haya convertido en el cuarto partido también es una sorpresa. Hoy tiene 5% de intención de voto y creció respecto a junio casi 2 puntos, en donde estaba en 3. Veamos entonces ahora, Mariana, ¿qué interpretación tienen ustedes a propósito de estos movimientos? Sobre todo, ¿por qué crece el Partido Colorado? ¿Por qué cae el Partido Nacional? ¿Han podido identificar motivos? Sí, a ver, no es un único motivo, ¿sí? Creemos que el líder del Partido Colorado, Talvi, es un líder que fue bien recibido desde el principio por los votantes. Lo que le pasaba en febrero era que tenía mucho menor nivel de conocimiento. Hoy está mucho mejor posicionado a nivel de visibilidad y además su crecimiento siempre fue dándole un saldo más positivo que negativo. En general a los políticos les pasa que cuanto más se hacen conocer, se van ganando más adversos, ¿sí? Y Talvi ha logrado generar simpatía a medida que iba aumentando su conocimiento, lo cual no es muy normal en los políticos en Uruguay. Pero mi pregunta es, ¿de dónde salen los votos que suma el Partido Colorado? ¿Salen del Partido Nacional? En gran parte sí.
En gran parte sí, porque además si uno mira esta misma gráfica, el Frente muestra cierta estabilidad, o sea, el Frente ya había perdido los votos, si comparamos lo que le pasaba hace 5 años, los había perdido antes de febrero. No es que, siempre hay un poquito que sí, que capta, pero en general el que perdió votos fue el Partido Nacional y también los otros partidos más pequeños, que en algún momento tuvieron mayor intención de voto. También lo que ha logrado hacer Talvi es captar algunos indecisos. Hace unos meses teníamos más indecisos que ahora y gran parte de ellos han sido captados por Talvi. O sea, Talvi lo que ha logrado es atraer partes de la torta de la oposición. Todavía no ha sido muy efectivo, aunque sí algunos, en captar parte de la torta del oficialismo. Lo que no quiere decir que su estrategia a la larga no busque eso. Si uno mira todas sus acciones desde que ganó la interna, han intentado posicionarse en el centro. Nosotros también difundimos el domingo datos sobre los indecisos, porque la particularidad que tienen los indecisos es que tienen un alto porcentaje de personas ubicadas en el centro de la escala ideológica. Y uno ve que la estrategia de Talvi con sus decisiones, que algunas han sido cuestionadas, apuntan a posicionarse allí. Podemos hacer ahora, si te parece, la comparación con la carrera tal cual largaba 5 años atrás. Esa es una comparación que hemos planteado en otras oportunidades y que resulta provechosa, ¿no? ¿Vemos Sí. eso? Bien. Si miramos lo que pasaba exactamente a la misma altura del ciclo electoral hace 5 años, el Frente Amplio era el líder indiscutido, tenía un 41% de intención de voto. ¿Sí? Sabemos después además que creció entre agosto y octubre casi 7 puntos. De ese 41, 5 años después, retiene y llega al 33. O sea, tiene 8 puntos menos de lo que tenía hace 5 años. Es bien gráfico eso para avalar lo que tantas veces hemos dicho, lo que dicen los analistas. Esta es la campaña electoral más compleja que se le presenta al Frente Amplio, ¿no? Sí, sí, efectivamente. El Partido Nacional hace 5 años, que era el segundo partido, tenía 32% de intención de voto y hoy tiene 25, cae 7 puntos. Y eso también resulta muy significativo, ¿no? Exactamente. Es significativo y impredecible tal vez si pensáramos hace un año en la situación. Sí, más bien, claro, lo que se esperaba del Partido Nacional era que a medida que pasaran las elecciones internas y se fuera acercando octubre, creciera en intención de voto. Efectivamente. Pero ¿por qué no creció? Bueno, porque hace 5 años el Partido Colorado tenía 15% de intención de voto y hoy tiene 22%. Casi crece lo mismo que pierde el Partido Nacional. ¿Sí? El resto de los partidos hace 5 años presentaba el 5% de intención de voto y hoy el 8%. En conjunto, la oposición suma lo mismo que hace 5 años. ¿Sí? Lo que ha cambiado es la distribución adentro de esa oposición, donde no solo hace 5 años, hasta hace un año o 9 meses, el Partido Nacional era el seguro captador de la mayoría de los votos de esa torta de la oposición. Y lo que ha pasado ahora es que se ha acercado mucho el Partido Colorado y hoy, si la diferencia es solo de 3 puntos y dijimos que el margen de error es 3,5, casi que, no estoy diciendo pues puede ser 3,5 para arriba o para abajo, pero podría estar en una situación de empate con el Partido Nacional. Sí, ese es uno de los puntos novedosos, interesantísimos, del cual vamos a estar pendientes, claro, en las próximas semanas y los próximos meses. ¿Quién se coloca en la oposición como el primer partido? ¿Quién es el que puede pasar a la segunda vuelta, ¿no? ¿Cuánto se habló durante meses y meses de que era el Partido Nacional, el líder de la oposición? Ahora, y bueno, Talvi lo viene diciendo desde hace semanas, este es un juego de 3 y nosotros, dice, estamos peleando por ser quienes vayamos al balotaje. Y tiene motivos para poder decir eso, porque lo que muestran las encuestas, no solo estas, sino todas las que se han presentado, es un crecimiento sistemático, una pérdida de intención de voto del Partido Nacional y un fortalecimiento de la figura del líder. Creo que la interna, si bien en un primer momento el Partido Nacional fue muy fuerte en todos sus mensajes y generó un impacto muy fuerte en la opinión pública,
el que ha logrado capitalizar mejor ese resultado es Talvi. Y otra cosa, estaba mirando mientras tú hablabas los números otra vez y volviendo hacia atrás a lo que señalabas con respecto a la oposición sumada. Decíamos que el Frente Amplio tiene 33. Sí. Y la oposición sumada está en 55, ¿no? Sí. Ahí está, 55. O sea que tenemos 22 puntos. 22 puntos de diferencia entre la oposición y el Frente Amplio. 22. Sí. Ahora, quedan aparte 12% de indecisos. ¿Se puede sacar alguna conclusión con respecto a un escenario de segunda vuelta, etcétera? Es difícil todavía porque la campaña recién empieza y porque a veces también esto que parece un crecimiento explosivo del Partido Colorado, bueno, creo que el desafío es sostenerlo en el tiempo, ¿no? Justamente, yo decía, la capitalización mejor de los resultados la hizo Talvi, hay que ver si puede sostener este triunfo y esta percepción tan positiva que tiene la opinión pública. El tema es que de esos 12% muchos vienen del propio Frente Amplio, o sea, son gente que, si uno mira todos estos números, ¿dónde está esa pérdida del Frente Amplio? También hay un poco en el Partido Nacional, un poco en el Partido Colorado, un poquito en los otros partidos, pero sobre todo hay bastante en esos indecisos. O sea que no alcanza con los indecisos para un eventual empate. Lo que pasa es, yo también estoy pensando, estoy haciendo una trampita, ¿se acuerdan que yo les decía que en la primera pregunta, dentro de los votos de los otros partidos, hay también dentro del Frente, hay cierto grupo de personas que tienen un voto débil hacia ellos, porque en una primera instancia no era su primera respuesta. ¿Sí? Entonces, yo sé que dentro de los partidos también hay cierto porcentaje pequeño, pero en cada uno distribuido, de gente que votó antes al Frente y que hoy ya ha pasado a la oposición, pero lo ha hecho en forma débil. Hay algunos que están convencidos, pero hay otros que en una primera instancia te dicen, bueno, no sé qué voy a votar. Bueno, pero si tuviera que decidirse, bueno, y si tuviera que decidirme hoy, votaría a fulano. Y muchos de esos son ex votantes del Frente. ¿Sí? Entonces, el tema es que la oposición logre captar con firmeza esa pérdida del Frente. Uno, si mira esta fotografía, dice, bueno, probablemente en un balotaje el Frente pierda las elecciones porque la oposición sumada es más fuerte. Bueno, hay que ver cómo llega a octubre esta oposición y si efectivamente convenció a esta gente que se traspasó de mantenerse ahí. Uno hoy ve un escenario favorable a la oposición, pero, repito, la campaña recién empieza. ¿Algún otro comentario que podamos agregar ahora, sabiendo que ya casi se nos fue el tiempo, Mariana? ¿Algo que no hayas mencionado? No, en particular no. Nosotros vamos a seguir en estos días presentando información y capaz que seguimos conversando y podamos complementar esto con nueva información que vayamos presentando. Perfecto. Mariana, por hoy gracias. Tenemos obviamente otros aspectos para ir charlando, así que nos encontramos en cualquier momento. Un gusto como siempre, Emiliano. Saludos.